Materia evangelismo, la misión integral. Clase número 2, nuestra misión. Audio 1, misión. 2 puntos, el gran mandato. Recordamos que puedas imprimir la guía que recibirás al final de la clase, completar con bolígrafo mientras escuchas el audio y obviamente cotejar con la Biblia, que siempre será lo más importante. El gran mandato es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 4 elementos aquí. Es intenso, el gran mandato es intenso, es íntegro, es incondicional y, en cuarto lugar, indiscriminado. Un maestro, estamos leyendo la porción de Mateo 22, 36 al 49, un maestro de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atención con este final que hace el Señor Jesús. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En primer lugar, vamos a completar es y de intenso. El verbo amarás es el mismo en ambos, el tan conocido agapao. Literalmente, un afecto muy grande y fuerte como el amor de Dios. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, Mateo 22:40, y Marcos 12:31 agrega: atención, no hay otro mandato mayor que estos: amarás al Señor más que a ti mismo. Notemos que estas 2 aclaraciones que hace Jesús son notablemente importantes, y que las olvidamos a menudo. Depende toda la ley y los profetas, y en segundo lugar, como agrega Marcos 12, no hay otro mandato mayor que estos. En segundo lugar, es íntegro. Amarás con todo. El primer y segundo mandamiento son indivisibles. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar de verdad a cada prójimo que se cruce por nuestro yendo de cada día, sin acepción de personas, sin acepción de nadie, como entendió Pedro cuando fue a predicar a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Ahora entiendo que no hay acepción de personas. Sigo leyendo: si Dios tiene el 100% de nosotros, entonces tendremos el 100% de Dios. ¿Qué pide Dios de cada obrero? Todo. Amarás al Señor tu Dios con una parte, no, todo tu corazón. Una parte del alma, no, toda tu alma. Con una parte de la mente, no, toda tu mente y todas tus fuerzas. Dios no quiere cristianos en cuotas con una entrega financiada. Maravilloso esto. Dios pide el 100% de nosotros. ¿Se lo daremos? En tercer lugar, en primer lugar es intenso, en segundo lugar es íntegro, tercero es el amor a Dios, y el amor al prójimo es y debe ser y de incondicional. Es un mandato, no es una opción, ni tampoco lo es solo para los que tienen el don de misericordia o el don de repartir. Es incondicional y a su vez condicionante. Claro, el amor es incondicional primero. ¿Cuál? El amor al Señor, el amor a Dios. Este condiciona al segundo: amarás a tu prójimo. Lo incondicional, el amar a Dios, nos condiciona para el segundo: amar al prójimo. Es muy claro que el segundo mandamiento depende del primero, no al revés. Primero la media, después el zapato. Amar a Dios y después amar al prójimo. Definitivamente algo le ha ocurrido a la Iglesia de Cristo. Este segundo mandamiento, especialmente rescatado y desarrollado por Cristo y consolidado por los apóstoles, ha sido postergado al punto de no tener la misma vigencia ni fuerza que otros preceptos que acostumbramos a elevar según nuestros criterios o a exaltar. Y menos a la hora de salir al mundo a conquistar las almas con el Evangelio. ¿Por qué? Una de las razones es que nos hemos acostumbrado a orientar y manifestar todo nuestro amor a Dios y al prójimo en los cultos, programas, ministerios especialmente diseñados para eso. Condicionando
el amor a un lugar, a una actividad, a una emoción muchas veces. Cuando el amor verdadero debe ser la I de incondicional. Debemos amar a Dios más que a nosotros mismos y amar al prójimo como a nosotros mismos. En cuarto lugar, la cuarta I es indiscriminado. No discrimina, es indiscriminado. El apóstol Pablo hace dos referencias al segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo hace a los Romanos, capítulo 13, 7 al 14, y lo vuelve a mencionar a los Gálatas 5, 14. En ambas ocasiones se refiere a la buena relación entre creyentes, o sea, que amar al prójimo incluye los creyentes, pues cada creyente es un prójimo también, y debemos amarlo guardando cada uno de los mandamientos allí referidos. Punto. Pero Santiago, en su carta, lo utiliza pensando en los prójimos que no son creyentes. Allí nos dice con total claridad que si amamos al prójimo, entonces no haremos acepción de personas. En los versículos 9 y 10 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como culpable de todos. Amar al prójimo indudablemente incluye al incrédulo, según el contexto de Santiago capítulo 2, 8 al 10. Debemos amar a Dios más que a nosotros mismos y al prójimo como a nosotros mismos. Voy a contarles una anécdota que está allí en el apunte. Nunca voy a olvidar cuando llegué a una reunión especial un domingo en la mañana en nuestra querida iglesia allí en calle Belgrano, Santa Fe. Estaciono mi auto, bajo con mi esposa, cruzo la calle, cruzamos. Cuando me dirijo a la puerta de entrada, veo en la vereda a un pobre muchacho sentado, de aspecto realmente moribundo, con la cabeza entre sus piernas, una gorra toda sucia, cubría su cara. Estaba todo andrajoso, con una botella de cerveza en la mano. Me detuve, lo miré y seguí de largo, como el escriba. Realmente, dije, sinceramente pensé que estaba dormido y había pasado allí la noche. Dije, bueno, pasé de largo. Entré a la reunión, especialmente preparada, una reunión de liderazgo. Esa mañana había unos 100 creyentes, más o menos. Ocasionalmente, todos hicimos lo mismo, ¿no? Todos hicieron lo mismo que yo y yo hice lo mismo que todos. Pasamos de largo. De repente, el hermano invitado a hablar pasa al frente y luego de unos cuantos minutos de la prédica dice, bueno, ahora eh, quiero que un amigo mío cuente su testimonio, el cual yo lo he invitado hoy. Y entonces hace seña a alguien que estaba atrás y comienza a avanzar por el pasillo central. ¿Quién era? Sí, obvio. El muchacho de la vereda. Llegó al frente, comenzó a quitarse su ropa andrajosa, quedando con una camisa y corbata que ocultaba muy bien. Luego se quitó la gorra, tomó un peine, se arregló el cabello y era otra persona que estaba al frente. Comenzó a dar testimonio de su conversión a Cristo y cómo Dios lo había rescatado de la calle. Pero no concluyó sin advertir a todos los presentes que en pleno silencio, atención, observábamos con gran vergüenza. ¿Por qué nadie me dirigió la palabra? ¿Acaso ese muchacho no es un prójimo? Fue una gran lección de la vida griego que aprendí ese día mucho más que muchas clases y congresos y libros al respecto. ¿Qué te parece si detenemos la lectura y nos examinamos delante del Señor? Hagámonos 5 preguntas. ¿Tengo amor para dar? ¿Amo a mis prójimos de verdad? Tercero, ¿los amo como a mí mismo? ¿Estoy haciendo acepción de personas? ¿Quiénes? ¿Estoy obedeciendo este mandamiento tan trascendente? Atención con la conclusión final. En medio de todo pueblo o ciudad, claramente hay grupos no alcanzados. Hablamos de la ventana 1040 y hablamos de países no alcanzados. En el yendo de cada día tenemos que hablar de grupos no alcanzados, grupos urbanos. Un aspecto que es más amplio que el usado en la materia misiones. Quizá los pobres son los evangelistas, son los más, perdón, evangelizados por las iglesias. En lo personal creo que en América Latina los pobres son los más evangelizados, ¿no? Los que más acceso tienen al evangelio por su condición. No todas las iglesias estamos dispuestos a trabajar en lugares humildes o demasiados pobres. Sigo la lectura.
¿Por qué de aquellos que viven en una zona céntrica de la ciudad? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué de aquellos? Con los comerciantes, los profesionales. ¿Qué pasa con los policías, los de alto rango, los deportistas, los políticos, los mineros, los adictos de la clase media, adictos a drogas de la clase media alta? Y podríamos mencionar cientos de grupos más que en realidad no parece que no podemos alcanzar o no llegamos hasta donde ellos están. Y obviamente son parte de lo que dijo el Señor hasta el fin del mundo. Yo creo que frente a esta situación en que los cristianos estamos siendo tan discriminados en cuanto a qué vamos a hacer con los homosexuales, cuál es la posición bíblica con los casados y que se están divorciados y otra vez casados, los casados con personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Querido estudiante, para ser un evangelista no te podés, no se puede usted, señor, señora, muchacho, no te podés, no me puedo olvidar de estos grupos y recordar que el mandamiento dicho por el Señor Jesús, amarás a tu prójimo, es más importante que todos los demás, que todo el resto de los mandamientos. Es más importante que ir a evangelizar, es más importante que bautizar, que enseñar la Biblia, es más importante que todo eso. ¿Por qué? Porque a todo eso lo incluye. Es el disparador, el amor al prójimo, de la conversión a Cristo, de manera que todo lo otro viene después de una manera en forma automática y sencilla. Por eso, cuando damos testimonio y nos preguntan acerca de todos estos temas tan candentes y nos tratan de que somos discriminadores, al contrario, le contestamos que como Jesús enseñó, amamos al prójimo, no importa quién es, cómo sea, ni qué piensa, lo amamos absolutamente. Y esto abre puertas para poder hablarles del amor también del Señor. Recordamos entonces que el gran mandato es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es intenso, íntegro, incondicional y por último, en cuarto lugar, es indiscriminado. Seguimos en la clase número 2.